El doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud, está con nosotros aquí. Vamos a hablar de salud, claro que sí, y de cómo evoluciona el sector salud en la República Dominicana. Y arrancaremos ahora mismo, tan pronto recibamos a la doctora Kenia del Café Santo Domingo, que está todos los días aquí con nosotros para compartir este momento de la entrevista, momento estelar. Bueno, Sí, muy señor. buenos días. Hoy con el ministro de Salud. Gracias a doña Kenia, caramba, por este Café Santo Domingo. Gracias a ustedes por estar ahí con nosotros y hablemos de salud, claro que sí. Decía un titular ayer que en las primeras 4 semanas de este año, doctor, se habían producido 224 muertes de neonatos, ¿verdad? O sea, muertes de recién nacidos. Y que, bueno, eso da un número de 56 menos que en el año anterior. Por lo tanto, por un lado le jondean duro, pero por el otro le pasan la mano, ¿no? Aquí tengo bueno, esos son 50 menos. Aquí tengo el boletín epidemiológico. Hablemos de ese boletín epidemiológico, de lo que eso significa en términos de salud para la República Dominicana. Y, desde luego, ¿qué tiene que decir el Ministerio de Salud sobre esto? Bienvenido ojalá a su casa. Bueno, gracias por invitarme nueva vez a este que es y ha sido siempre la base de trabajo en la que estuvimos por muchos años. Lo invitamos ahora porque ya usted no se invita. No, porque me invitan poco también. Sí, ya de ocasión. Pero mire, lo que usted dice, aquí tengo el boletín epidemiológico más reciente que resume de la semana 1 a la semana 6, que es el último boletín. Y en eso tenemos en muertes maternas 19 este año contra 28 del año pasado. Es decir, menos muertes maternas en las primeras 6 semanas. Casi un 30% menos. Exacto. En los infantiles tenemos 335 este año. El año pasado teníamos 461. Es decir, que tenemos unos datos hay una tendencia inferiores a lo del año pasado. Estamos en el pico, en este momento, o sea, de ascenso relativo en dengue, que es una de las advertencias que hizo la Organización Panamericana de la Salud. Hemos tenido acumulado 469 casos para la semana 1 a la 6. Con relación al año pasado, eran 104, es decir, hay un aumento de alrededor de 400 casos en ese sentido. De manera que, y era algo que estaba previsiblemente establecido y la advertencia internacional de que iba a ser un año, por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con el cambio climático. Ya en Sudamérica, en octubre, estaban produciéndose elevaciones importantes en el número de casos de dengue, y ahora ya en principio de año es cuando aquí está llegando. De manera que es algo que previsible en ese sentido, de que íbamos a tener estos casos. Aunque igualmente, en cierto modo, doctor, la cantidad de casos de dengue es mucho menos importante probablemente que la cantidad de muertes por dengue, porque lo importante es que si hay casos no haya muertes. Sí, efectivamente. Y yo creo que eso... Aquí estamos hablando de incidencia, no de letalidad. La letalidad sigue baja. O sea, usted sufre dengue, pero no se muere. Exacto. Entonces lo que estamos hablando, y eso es lo importante al fin y al cabo, no significa que la incidencia, que es el gran trabajo que se está haciendo ahora en todo el país, todas las semanas, en todas las direcciones provinciales, se está haciendo la recogida de los cacharros, que habitualmente son reservorios de agua, en la cual se multiplica el vector. Una vez se complete ese proceso en todas las viviendas y calles del país, iniciamos la batida de fumigación, digamos, de calle y de domicilio, que es lo que viene a completar el proceso. Y luego se continúa con las medidas
de orientación y educación que debe tener la población para el manejo de vectores. Igualmente, quisiera resaltar como parte del boletín lo siguiente. El número de casos también que tenemos en el boletín es menor en los casos de malaria en estas primeras 6 semanas que las anteriores. El caso más importante quizás de todo y a resaltar, porque es el elemento que está cambiando, es la tosferina, el que debemos destacar porque está en ascenso en el país con 29 casos acumulados cuando habíamos tenido, 15 casos acumulados cuando habíamos tenido 4 en la semana equivalente del año 18. Es decir, es el único elemento, pero no estamos hablando de brotes y de epidemias. Aquí no hay epidemias, en pocas palabras. Estamos hablando de casos que suben, bajan, etcétera, pero no tenemos epidemias en el país en estos momentos ni brotes que se puedan señalar. En ese sentido, todas las medidas preventivas que se van llevando a cabo son las planificadas que habitualmente llevamos en todo el ministerio. Nosotros avanzamos y estas semanas estamos iniciando la implementación del plan de contención de la mortalidad materno-neonatal. Hemos iniciado la inducción de 70 personas que van a estar involucradas ya en la zona norte de la capital, en Gualey, 27 de febrero, o sea, todo lo que es la ribera de los Sama. Se está haciendo los cursos de preparación para estas personas, entre ellas una figura que hemos creado que es el acompañante de las embarazadas. Por cada 10 embarazadas habrá un acompañante hasta que esa mujer termine y salga del hospital e inicie el puerperio hasta los 3 meses. Tendrá ese acompañamiento. De manera que este plan solo esperamos tener ya con el presidente de la República en su agenda para su lanzamiento definitivo. ¿Uno por cada 10? Por cada 10 embarazadas, un acompañante. ¿Y ese acompañante es qué? ¿Una enfermera? ¿Es un médico? Puede ser, no, es un promotor o aunque puede ser enfermera, desde luego. Y los hay en muchos casos, que son enfermeras que tienen toda una preparación ya, más la que le estamos dando, y que será responsable de llevar la tablilla de control sobre esa embarazada, de las citas, una vez establecidos los diagnósticos, la provisión de los medicamentos que necesita. Siempre tomamos en cuenta las causales de la mortalidad conocidas, que en nuestro país las 3 principales son la hipertensión, la infección y la hemorragia. La hemorragia se hace más patente cuando la embarazada tiene anemia. En las últimas evaluaciones salían unas 34% de las embarazadas que tenía anemia. No es igual una mujer que llega al parto, tiene una hemorragia, pero va con 5, 6, 7 de hemoglobina, a una que tiene 11, 12 o 13 o 14. Esas son más susceptibles cuando se presentan las hemorragias. Por eso las medidas preventivas en el plan son de tipo extrahospitalario. El acompañante es un agente que va a actuar en la comunidad, con la comunidad, mediante un sistema de organización comunitaria que estamos promoviendo para la identificación, captación y entrar dentro del sistema de control, incluyendo el hospitalario, la atención que va a recibir la embarazada. De manera que los factores de riesgo que se han identificado tempranamente y manejado, cuando llegue el momento del parto, no vamos a tener estas muertes que estamos registrando en el país. Entonces vamos a proveer los nutrientes necesarios para corregir la anemia. Si es hipertensa, le vamos a dar los antihipertensivos, y si tiene infección también vamos a proveer los tratamientos adecuados en esos casos.
Mire, me gusta porque es un paso que va más allá, va dirigido a la eficiencia. Vamos a evitar con ese plan que se produzcan las muertes. Pero me llama poderosísimamente la atención el hecho de que sale publicado en la prensa nacional, hay toda una serie de comentarios por una cantidad supuestamente mayor de muerte neonatal, y cuando vamos a ver las estadísticas parece que no las saben leer, lo que indica es un 30% menos de muerte perinatal, neonatal. Entonces mi pregunta es, si todavía no se ha hecho el plan, ¿cuáles medidas se han tomado antes del plan, que me imagino que la eficiencia va a aumentar, que han permitido disminuir aproximadamente un 30%? Porque estábamos hablando, usted mencionaba el número de 19 muertes este año frente a 28 del año pasado. Así es. O sea que es considerable, no es un error estadístico, no es que 21 y 19, es que 28 y 19. Así es. Mire, nosotros alrededor de septiembre iniciamos un levantamiento en todos los hospitales, en las 10 provincias principales. Hicimos ese levantamiento sobre la situación de los hospitales y los puntos débiles que tenían. Y le fueron comunicados al Servicio Nacional de Salud, que es, como ustedes saben, quien hace la prestación de los servicios hospitalarios. Eso ha servido para que la mejoría en la prestación de los servicios vaya desde ya creándose las condiciones para eso. No estamos diciendo que ya eso está corregido, porque subir de un 40% de apego a los protocolos no es algo que se va a hacer de buena primera, pero en la medida en que cada hospital y cada gerente de hospital se va haciendo cargo de su responsabilidad y el personal médico sube el apego al protocolo, la calidad de los servicios va a ser mejor. Ahora, ¿qué es lo que decimos? Que aquí hay elementos extrahospitalarios, hay elementos hospitalarios y hay elementos de comunicación para la población que hay que combinar. Por eso estamos creando una estructura a nivel local que sirva de base para la localización, la captación y la entrada al sistema de las embarazadas, que a veces duran mucho tiempo o sencillamente van a la consulta y no son controladas. Nosotros queremos controlar las causales fundamentales mediante esa combinación de la acción a nivel local y la acción a nivel hospitalario, y con una comunicación estratégica, un plan de comunicación estratégica constante de información, y donde vamos a ir precisamente mediante el boletín epidemiológico observando el comportamiento del sistema y de los casos de la mortalidad materno-neonatal. ¿Por qué, doctor, si se conoce cuáles son las causales, la anemia, la hipertensión, las infecciones, por qué, conocidas las causales, no ha sido antes atacado el fenómeno, sino que hemos tenido realmente unas estadísticas que siempre nos las han echado en cara, dicho sea de paso, de que la tenemos muy alta, la mortalidad materno-infantil. ¿Qué es lo que no se hizo antes y qué es lo que estamos haciendo ahora para que esto se resuelva, este problema, y se lleve esto a la estadística normal, habitual, digamos, porque hay una estadística que es más o menos la normal para América Latina y a nivel mundial incluso, sí, ¿no? O sea, ahora vamos a hacer lo que debimos haber hecho hace un tiempo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasaba y qué debe pasar a partir de ahora? Esto es un fenómeno. ¿Y qué garantía tengo de que a partir de ahora sí la cosa se va a enfrentar? Este es un elemento multicausal o pluricausal, como se le quiera llamar, que hay factores que tienen que ver con la responsabilidad de conducción del paciente. Hay factores incluso externos, porque muchas de las parturientas que vienen haitianas vienen sin consulta. Entonces es un factor imponderable para el sistema. Porque estamos contando también a las haitianas que vienen. Ahí la mortalidad, ahí está todo el mundo. Ahí está todo el mundo. Entonces, hay los fallos que se han señalado a nivel hospitalario que tradicionalmente han estado bajo el señalamiento de las organizaciones internacionales que han estado aquí presentes siempre. Señalo, entre otras cosas, la aplicación del partograma que no se sigue.
Hoy día todavía es muy baja la tasa de aplicación del partograma. Es muy baja la aplicación de la historia perinatal en los hospitales. Es muy bajo el apego a los protocolos que, como decía, una tasa de alrededor del 40% de lo que se aplica. Es decir, que el 60% está ausente la aplicación del protocolo. Y ese apego tiene que ver con las prácticas señaladas de qué se debe hacer en los casos que usted está señalando como de muerte que se han presentado o cómo atender a la paciente. Bien, como los médicos no siguen los protocolos, lógicamente la calidad que garantiza el protocolo no es la que se está recibiendo. Por otro lado, hay elementos, digamos, que son propios de la responsabilidad del paciente. Es decir, usted tiene una hipertensión, está embarazada, está enterada de que tiene la hipertensión y no se atiende con la debida presteza en la vigilancia de si se le hinchan los pies, si los dolores de cabeza frecuentes se están presentando. Es decir, todo ese tipo de cosas implica una actitud diferente de la paciente. Por eso el acompañante, para movilizar a la paciente a la atención con los signos de alarma tan pronto estos se presentan, de manera que podamos contener las causales antes de y con tiempo. Hay elementos que tienen que ver con razones sociales, muchas indicaciones de medicamentos que están por encima de las posibilidades de los pacientes. Y eso, sobre todo en el primero y segundo quintil, me estoy refiriendo, no estamos hablando aquí de los pacientes que tienen las condiciones sociales suficientes. Esto pasa igual que en educación. Cuando hablábamos en educación del bajo rendimiento, del ausentismo y una serie de cosas, habían factores de tipo sociales incidiendo en ello. No tengo zapatos, no tengo uniforme, no tengo libro. No tengo comida. Mal comido, me duermo en la cosa, mi rendimiento es bajo. Pues aquí pasa algo parecido. El hospital está lejos, no tengo para el pasaje, no tengo para los medicamentos, no tengo ayuda, soy una mujer sola. No tengo conocimiento de la situación. O no tengo conocimiento de cómo manejar todo esto. Por eso decimos que ese factor extrahospitalario es importantísimo para la contención de este fenómeno. En la medida en que se identifiquen todas las embarazadas en el territorio y la gente sabe quién está embarazado en cada barrio, y se capten y se entren al sistema, vamos a tener la garantía del control de las causales, vamos a tener más garantías también porque el personal médico va a saber de que hay un sistema de vigilancia y acompañamiento de una embarazada que llega al hospital y que tiene que salir y atendérsele mejor que como se hacía anteriormente. De manera que todo este conjunto que llevaremos a cabo el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud, vamos a conjurar este problema que está establecido desde hace más de 25 años, con tasas elevadísimas. Estamos en 104 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Cuál es la meta? Los ODS plantean para el 2030 70. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Exactamente. Es decir, que nosotros debemos mover hacia por lo menos el cumplimiento de los ODS a corto tiempo. Hay países que están muy por debajo de eso, hace mucho. De manera que, por lo menos si logramos llegar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sería un gran alcance, una meta bastante importante para la República Dominicana. Doctor, ¿usted identifica los protocolos como la punta esencial para el cumplimiento de nuestras metas? O sea, si seguimos los protocolos, vamos a estar más cerca de cumplir nuestros objetivos. ¿Cuál es la principal resistencia que tiene el cumplimiento de los protocolos? Porque si se sabe que lo que hay que hacer, que lo que hay que cumplir es un protocolo, ¿hay algún tipo de resistencia a cumplir esos protocolos entonces? Mire, básicamente los médicos no siguen esto por inercia, yo diría. El protocolo es un conjunto de pautas para usted manejar los casos de embarazo establecidos, que de seguirlo dan garantía de calidad de la prestación del servicio.
y garantía de vida también a la paciente. De manera que es importante que los médicos asuman ese sistema de pautado para la prestación de los servicios que van a dar, y no de que, bueno, esto se hacía de esta manera y no como dicen los protocolos, sino esa forma de aprendizaje, digamos, mimética de ver de que una práctica se está haciendo de este modo. El protocolo es la garantía de la buena práctica. Cuanto más apego tiene el médico a eso, mejor será la práctica ejercida en la prestación. Cuanto más alejado esté, peor es la calidad de prestación de los servicios. Por eso insistimos con frecuencia con eso. Hay que acogerse a los protocolos, hay que seguir las pautas allí señaladas, porque ellos son garantía de calidad de la prestación de los servicios y son la garantía a veces de la vida misma de la paciente. Entonces eso es importante que sigamos, y no son protocolos solamente que existen para los casos de los embarazos, sino también para prácticamente todas las especialidades. Hay protocolos establecidos, trabajo que se hace junto a las sociedades especializadas y que están disponibles para todos los especialistas. De manera que cuanto más apego haya, y esto es una normativa que viene de carácter internacional ya como regulación de las buenas prácticas médicas ya establecida. Ahora yo quisiera señalar algunas cosas más. Mire, la salud dominicana está en estos momentos en un escalamiento en su calidad. El presidente de la República ha hecho la más grande inversión que se haya podido hacer jamás en infraestructura hospitalaria de este país. Hay que ver en pueblecitos que tenían ranchos como hospitales lo que están teniendo ahora. Hospitales modernos, con tecnología moderna, digital, y de diseños también mucho mejores que lo que tenía anteriormente. A eso se suma de que hay una designación mucho mayor de médicos que se está haciendo a nivel nacional, y además la cobertura que se le está dando con la seguridad social, que son parte del sistema, la disposición de medicamentos esenciales cada vez más en todo el territorio nacional a través de Promesecal, que está llevando medicamentos económicos, baratos a la población. Estamos insistiendo cada vez más, estrechando el cerco sobre el tema de los protocolos y las guías de atención que se tienen que llevar a cabo en el sistema de salud con fines de garantizar calidad a la gente. Y estamos además interviniendo en factores que tienen que ver con la salud, como son los controles ambientales, los controles de vectores. Es decir, es toda una actividad organizada en esta dirección, junto con programas especiales como son SIDA, tuberculosis, malaria, etcétera. Todo ese conjunto de acciones nunca había tenido el proceso de organización que se está llevando en estos momentos. De manera que nuestra esperanza es de que en la medida en que crece la intervención, vamos a tener una calidad mucho mejor. Cada vez están más localizados los lugares críticos en el campo de la salud, y algunos que tienen que ver, que sí es algo en lo que estamos trabajando ahora, con el Reglamento Sanitario Internacional. Nosotros estamos recibiendo casi 7 millones de turistas anuales, lo que implica que esa movilidad convierta al país en un blanco de posible afecciones que no están en el país. Y por eso estamos trabajando junto con la Organización Panamericana de la Salud en el reforzamiento de las medidas preventivas en esa dirección. Pongamos un caso que está ahora muy en el plano internacional con la vacuna contra la fiebre amarilla, que no la tenemos aquí, pero está en Brasil bastante expandida, bastante expandida. La fiebre amarilla. Exacto, entonces el movimiento turístico tiene que ser acompañado con vacunas que tienen que ponerse los visitantes. Sí, una cuestión de proporción. Mientras más cantidad de turistas tenemos, mayor riesgo de contagio de infecciones. O sea, así es. Así como viene lo bueno, viene lo malo en esa parte. Así es. Vi también una alerta que había... Es un país que está comunicado extraordinariamente. O sea, nosotros tenemos comunicación prácticamente con todo el globo y recibimos turistas de todas partes.
De manera que eso crea la obligación de reforzamiento de las medidas sanitarias en el país. Y en eso estamos, en crear los mecanismos de control efectivos que den garantía a la población dominicana de que a más turistas, probablemente más riesgos, pero mejor control. a mejores controles implementados. Vi, por ejemplo, el tema del caracol africano, que se había detectado en las playas de Bávaro. O sea, también se produce que vienen especies invasoras con los turistas, que traen cosas que no deberían traer, y ya eso estaba provocando problemas, el tema del caracol africano. Hay varios casos que hemos señalado, no solamente el caracol. Aquí hubo un caso el año pasado de Chagas. Aquí no hay Chagas, que es una enfermedad transmitida por mosquitos también. El mal de Chagas. El mal de Chagas. Eso abunda en Sudamérica y Centroamérica. Y una dominicana, 2 hermanas que emigraron a Panamá, y cuando llegaron allá lograron cobijarse por ahí en una zona bastante apartada, en una casa abandonada, y ahí contrajo esa paciente el Chagas. Durante una intervención que iba a tener la hermana, no sé si partos o una cirugía, ella se ofrece como donante de su hermana. Toman la sangre y en el examen se detecta que tiene Chagas, pero ya ella salía al día siguiente para acá y estaba aquí en el país. Wow. Entonces, el reglamento internacional obliga a la notificación internacional de inmediato. ¿Qué hizo Panamá? Notificarnos de la existencia de ese caso. Y empezamos la búsqueda de la paciente, que es una paciente que tenía de residente en La Vega, fue localizada e iniciado el tratamiento. Como eso no existe ya aquí, el gobierno de Panamá nos envió, el Ministerio de Salud de Panamá, el tratamiento de la paciente, que se inició de inmediato y prácticamente ya se ha resuelto. Y ella ha vuelto, ya está en Panamá de nuevo. Y que se quede por allá, sí. No, porque es tratable la enfermedad. En lo que se averigua el caso. Así es. Doctor, 2 preguntas, porque Sergio no me quiere dejar hacer muchas preguntas. Amigo, aprovechar para hacerle 2. Sí. La primera tiene que ver con lo que estábamos al principio, la mortalidad materno-infantil. ¿Por qué no se hace una segregación de la estadística entre las pacientes extranjeras y las pacientes nacionales? Porque eso da una información también. Eso ofrece una información. Pero están segregadas. Sobre todo, o están segregadas. Sí, sabemos que bien, el 24% de los partos son de nacionales haitianos. Nacionales haitianos, sí, 24%. Sí, el 24%. Bien, pues sí, porque eso también nos puede dar una cierta, digámoslo así, aunque no suena bien, contaminación en el estudio, ¿no? Sí. Porque también tenemos que saber qué nos toca a nosotros y qué no nos toca, que es algo que viene porque no tenemos control también. En realidad es que nos toca, yo diría. Es decir, el Servicio de Salud Nacional tiene que atender a toda persona que se presenta ante los hospitales. No importa la nacionalidad, claro. No es un papel nuestro averiguar la legalidad o no de un paciente, no, sino la demanda que éste tiene. Claro. Y eso es lo que se hace en los hospitales públicos. Es un derecho fundamental. Prestar a todo ser humano que llega allí la atención que amerita. Ahora bien, en esos casos nosotros establecemos bastante claro, ese 24% de parturientas haitianas están establecidas. Sabemos la escasa chequeos que tienen prenatales, las anemias con que vienen, las deficiencias nutricionales que son abundantes, muy típicas de Haití. Eso lo sabemos. Y por eso, de ese 24%, la tasa de mortalidad que tienen también es alta. Es decir, contribuyen. Ahora, si usted segrega esto y se queda con el 76%, todavía nosotros tendríamos una tasa elevada. De manera que las deficiencias hay que entenderlas holísticamente en el contexto tal cual ella es. Es que tenemos unos fallos en los manejos y controles del embarazo. Si el embarazo se desarrolla bien, probablemente vamos a tener niños recién nacidos en mejores condiciones y por tanto
en consecuencia vamos a bajar también la muerte neonatal. Un hijo de una paciente con anemia probablemente no tenga el peso que debía tener al nacer, que es un factor también que tenemos que ver, o no concluya el parto. El otro tema importante aquí, además de las haitianas, son el embarazo de adolescentes, que es un embarazo de riesgo en sí. Y este es uno de los factores que aumenta la mortalidad materna. Por tanto, en el plan que estamos diseñando, y ya el programa de la vicepresidenta también se ha lanzado una campaña de prevención de embarazo en adolescentes. Nosotros tenemos que hacer mucho por reducir, mediante la educación y la intervención adecuada en las comunidades, el embarazo en adolescentes. Si podemos reducir el embarazo en adolescentes, también va a reducirse el número de muertes que estamos teniendo en estos casos, porque todos esos son embarazos de alto riesgo. ¿Cómo funciona la articulación Servicio Nacional de Salud, Ministerio de Salud en el tratamiento de todo esto? Porque debe haber una relación, y la hay, fluida, a pesar de los chismes que uno pueda oír por ahí. ¿Cómo funciona esto, no? Porque sabemos lo que hay. Mire, el sistema, yo creo que con sus falencias que las tiene, que vienen desde la separación de funciones que se hizo, que necesitaban unas precisiones mucho mayores en ese sentido, va funcionando. El servicio es encargado de la prestación, la función es la de todo hospital o clínica. Dar servicios de salud, es el prestador de servicio. El ministerio es el rector de todo el sistema, con 11 funciones básicas que son de su responsabilidad, y coordinar la articulación del funcionamiento de todo el sistema, evaluar, monitorear incluso y hasta sancionar a los fallos que se presenten dentro del sistema. Esas son funciones del ministerio. Pero nosotros justamente a propósito de esta de mortalidad materna, ¿qué hemos hecho? Cuando hacemos el levantamiento en los hospitales e identificamos dentro de la red, el servicio está organizado por lo que se llama la red COEN, que es el hospital central más los que hacen referencia territorial a ese hospital. Usted tiene la maternidad de Los Minas, que tiene el hospital de San Luis, que tiene el hospital de Boca Chica, que refieren a esa maternidad. Pues bien, se hace el análisis de la red completa, se identifican los problemas que cada uno de los centros tiene y se presentan con fines de que se hagan planes de trabajo de corrección de las deficiencias identificadas. Ahora volvemos nosotros a los hospitales con fines de hacer un segundo levantamiento para ver en qué medida los hospitales van corrigiendo esas deficiencias identificadas. De manera que vamos ayudando al servicio en su prestación, haciéndola cada vez más eficiente, vigilando la aplicación de los protocolos e indicando lo que tengamos que indicar para que esta mejoría se dé. Así es como va funcionando todo. Simultáneamente con los programas especiales también se van reforzando, que se articulan con el servicio o se articulan con otros servicios como el de los medicamentos con Promesecal, que habitualmente está poniendo a disposición de los hospitales boticas populares. Es decir, todo el sistema va armonizándose hacia la prestación de mejores servicios continuamente. Nosotros tenemos que hacer esa vigilancia, tenemos que hacer esa coordinación, pero dentro de un ambiente que permita la mejoría continua y la calidad cada vez mejor de la prestación. Y si está subiendo el dengue ahora que no está lloviendo, ¿qué va a pasar cuando llueva? Porque ahí es que la puerca aprieta el rabo, dice la gente. Mire, el dengue depende de los vectores. Si no hay vector o están controlados, el dengue es menos. Nosotros estamos descacharrizando todas las zonas donde se producen todos esos
tipo de corotos que viven acumulando agua y que son mecanismos para la multiplicación rapidísima de los mosquitos. Si la gente queremos trabajar el conocimiento para que el propio ciudadano participe en la limpieza de sus entornos, porque la salud es una producción social, no es un Estado de manera absoluta el responsable de la salud. El ciudadano tiene un deber de limpiar su casa, de todos esos cacharros que tiene ahí, del agua mal puesta, tiene que limpiarla. Eso es un deber ciudadano, de recoger sus basuras y disponerla bien. Esos son deberes ciudadanos que tienen que cumplirse y que ayudan a la sanidad pública. El Estado y nosotros ayudamos en el proceso, damos orientaciones, visitamos los hogares para mover esa participación social en la resolución del problema y fumigamos. Es decir, hacemos el control químico de los vectores. Eso va a mantener la población controlada y por tanto reducir la incidencia del dengue, que es lo que estamos haciendo. Cloro untado y tanque tapado, como decía la campaña. Así es. Una pregunta, como órganos reguladores, ya yéndonos a otro tema, usted mencionaba básicamente la función del ministerio como órgano regulador, órgano que tiene a su cargo la vigilancia, pero también la emisión de regulaciones sobre temas de vital importancia. En ese sentido, con las nuevas tecnologías, con el tema de las células madres y eso, ¿cuáles son los principales desafíos regulatorios que tiene el ministerio? Bueno, el ministerio cuando yo llegué tenía un reglamento que tuvimos que iniciar el rediseño porque dentro de él no quedaban claros el tema de células madre y el tema de hemoderivados. Y lo que hemos hecho es proceder a diseñar un reglamento para hemoderivados, que es lo que usted oye hablando aquí como si fueran células madre, que se está trabajando. En realidad lo que trabajan son hemoderivados. Derivados de la sangre. El trabajo de células madre es un trabajo mucho más complejo y reservado a una tecnología que aquí en el país no hay capacidad instalada para eso. O sea, que entonces queremos hacer esa separación. Hemoderivados, básicamente. Son hemoderivados, es decir, sacar fibrina o cualquier componente sanguíneo para aplicarlo con fines curativos, eso es otra cosa. Pero células madre también es otra cosa que necesita procedimientos y además que implica peligros desde el punto de vista de su aplicación y desarrollo mucho más complejos. Porque usted lo que coge es una célula ósea o de cualquier otro tipo en un estado de madurez primaria, pero usted no sabe de ahí qué le va a salir posteriormente. Eso se dirige en laboratorio. Aquí vendían células madre en cápsula, usted lo sabía. Ya usted puede ver. Yo tengo un amigo que él compraba células madre en cápsula. Para un Todas esas son que barbaridades que aquí se han estado haciendo y por eso vamos a emitir, incluso en el Congreso se estaba tratando de pasar una ley vinculada a esto sin que cuando yo me vine a dar cuenta, las cosas las estaban presentando por allá. Y eso es algo muy cuidadoso y que no se puede estar abusando aquí con el tema de las células madres. La regulación está casi a punto, hemos contratado unos especialistas internacionales que nos están ayudando junto con la Organización Panamericana de la Salud. Y vamos a resolver eso. Elementos, por ejemplo, que estamos desarrollando, usted decía, mire, una de las cosas que encontramos en el ministerio que estaba afectando mucho, incluso al propio gobierno, era el tema de los registros sanitarios, que están vinculados al tema de la competitividad y de la actividad empresarial muy estrechamente. Los medicamentos para la circulación nacional necesitan un registro sanitario. Todos los productos que necesitan registro sanitario. Usted monta una fábrica de queso y usted tiene que sacar un registro sanitario, porque eso implica que su fábrica va a ser habilitada para producir los quesos. Ahora que usted dice eso, yo compré uno que me asusté que decía registro sanitario en proceso. Hay gente que está comercializando, pero por las esquinas. Exacto, por las debilidades que tenía el sistema.
Nosotros estamos informatizando esto de tal manera que en corto tiempo ya saldrá al público, aunque ya estamos prácticamente al día. Había un retraso enorme en la emisión de esos registros sanitarios y ahora se van a hacer de manera automatizada, digital. Usted no tendrá que ir al ministerio para sacar unos registros sanitarios, sino que desde su empresa o desde su casa podrá aplicar la obtención del registro sanitario. Ni siquiera va a tener que ir allá para pagar esos costos, sino que depositará en una cuenta del Banco de Reserva y hará todo el procedimiento. De manera que todo ese sistema ya está prácticamente casi listo, solo esperando unos insumos que hemos licitado con el PNUD. Bueno, eso va a reducir bastante los costos de transacción. Bueno, el presidente habló de 180 días. Cuando yo llegué había 4 meses de atraso en el conocimiento de la papelería del examen, y eso se tomaba cerca de 1 año para la obtención de eso. Hallamos expedientes de 2011, 12, 13, 15, y de gente que ya había abandonado su documentación porque ya ni le interesaba. Ustedes encontraron un expediente de 6 años. Así es. Wow. Así es. Y de 6 años se está reduciendo a 180 Nosotros días. estamos ahora por debajo de 30 días. Le diría que en este momento ronda los 22 días. Bien. Y tan pronto registro complete, sanitario de un alimento o de un medicamento. O de un medicamento. O sea, de 6 años, 5 años, estamos ahora no de en 180. año, de 1 año, cuando se hacían los 180 días de 8 meses que señalaba el presidente, estamos por debajo de 30 días. Wow. El Laboratorio Nacional, por ejemplo, ya tiene la interfaz instalada ya. De manera que cuando usted hace su sometimiento de los papeles, que lo puede hacer simplemente escaneando, y se le da un recibo con códigos QR y código de barra. Que garantiza que no va a Ya ser... no tiene mi firma, sino que será una firma electrónica la que tendrá el dispositivo, y que le permitirá a usted dar el seguimiento, porque va a tener trazabilidad y saber dónde está el expediente suyo y los días que tiene corriendo también. O sea, esto es una transparencia total. Hablamos del expediente único también. No. El expediente único es otra cosa. Sí, ¿en qué andamos en eso? ¿En qué andamos con el expediente también estamos precisamente avanzando bastante. Tenemos ya más de 25 hospitales que están en la fase de ensayo del expediente único, y ahora esta semana estamos haciendo todo el proceso de inducción con los médicos que van a participar en el manejo de ese expediente. Simultáneamente estamos procediendo, hicimos una separación, digamos, de 2 funciones. Como hay 25 hospitales que están trabajando, hay una parte de desarrollo, diseño y desarrollo de los módulos del expediente único. Entonces se creó una unidad que está trabajando ese componente, y otra unidad que es la que está trabajando con los hospitales en los procesos de inducción, es decir, traer los médicos a una unidad que estamos preparando en un salón, y allí se le va a enseñar cómo opera el sistema, de manera que se hace el entrenamiento, y ya en el hospital con la computadora pueden dar seguimiento a las consultas electrónicas, obligándolo a escribir, que es una de las cosas que habitualmente no se hace. Introduciendo data para poder introducir la data, porque si no se introduce la información necesaria, no hay expediente válido y robusto, que es lo que queremos. Y entonces, ¿qué haremos con toda esta gente que anda vendiendo células madre en potecitos? Eso lo vamos Hay a un recoger. problema de concienciación que hay que trabajarlo con la gente, de educación que hay que trabajarlo con la gente. Eso también, vamos a hacer para que no caiga en manos de tenemos que hacer como estafadores. está pasando con alguna gente que no se había enterado del nivel de informatización que tenemos con el registro, y anda poniendo registro en curso y cosas por el estilo. Entonces lo estamos captando ahora. En poco tiempo usted verá que usted entrará a un supermercado y con el celular, el código que tiene el producto, vamos a saber si tiene registro sanitario o no. Y eso nos va a llevar entonces a un control del mercado mucho más efectivo. Eso será en corto tiempo, de manera que vamos a tener también garantía de que vamos a disponer de productos, sean estos medicamentos, cosméticos, productos sanitarios o alimentos,
que respondan a normas sanitarias adecuadas. Sí, que nos garantice a nosotros como consumidores que estamos consumiendo realmente. Esa es parte de la salud. Claro, Esa es parte de la salud. Gracias, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a Mucha ustedes. información importante sobre cómo va evolucionando pues un área tan importante como lo es la salud del pueblo dominicano y cómo van funcionando todos estos protocolos. El propio registro Sanitario. es importante, lo del registro sanitario y lo del expediente único también, que ojalá y podamos dentro, qué sé yo, de un año, algo así, o tener un instrumento tan importante. La programación es que para fin de año nosotros vamos a tener prácticamente los módulos principales ya desarrollados y en fase de implementación completa. Perfecto. Gracias, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud, y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. No se muevan porque tenemos mucho más contenido que compartir con ustedes, y con nosotros está el ingeniero Mayobanex Escoto, que es el director del Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI. Y con él vamos a hablar ahora sobre un elemento importante de la salud, doctor, que es la vivienda. La vivienda. Precisamente. Así es. Componente fundamental de la salud. Son los factores sociales de la salud. De la salud, así mismo. Así que no se mueva de ahí, vamos a conversar con Mayobanex ahora mismo. Gracias, doctor.